Mis amados hermanos en Cristo, una gran bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo día que el Señor nos regala, este nuevo día que el Señor nos permite abrir nuevamente nuestros ojos, levantarnos y poder escuchar, ver y hacer muchas cosas más en este nuevo día que el Señor nos da. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios también por cada una de sus vidas que hoy nos permite el Señor escuchar de su palabra. Por eso quisiera empezar con una oración para pedir la guía del Señor en este estudio y saber que Él es quien nos va a iluminar en este día, nos va a dar sabiduría para escuchar su palabra y poder ser guiados por Él. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos ir a tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos guía. Eres tú, Señor, Dios de la gloria, quien nos lleva a tu palabra, Padre, para ser instruidos, para ser enseñados por ella, Señor. Ayúdanos, mi buen Señor. Guarda nuestros corazones, mi buen Rey, de jactancia o de vanagloria en nosotros mismos, sino ayúdanos a parecernos cada día más a ti por medio de ella, Señor. Gracias, Padre, y dejamos a tus pies esta oración. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero compartirles un mensaje que está allí en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Filipenses 3, 13 y 14. Es una carta que Pablo escribe a los filipenses estando encarcelado. Y mire lo que dice allí la carta. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos versículos que nos están hablando de un llamamiento. Hace un llamamiento Dios, pero hay un enfoque claro, hay una meta clara, una meta que Pablo ya tenía clara en ese momento. Y eso es lo que quiero que hoy podamos entender nosotros. ¿Qué metas tenemos en nuestras vidas? No sé. Cada uno sabe cuáles son las metas. Pero en ese andar, en ese transcurrir de esta vida, hay muchas dificultades, mis hermanos. Hay muchas cosas que van a venir a nuestras vidas y que van a generar desánimo, van a generar cosas que de pronto no esperábamos en nosotros, van a generar un agotamiento físico, de pronto llevar a la enfermedad, y nosotros no esperábamos eso. Recordemos algo de lo que escribe Pablo allí. Pablo escribe en medio de un encarcelamiento. Pablo escribe en medio de una situación difícil. Y si vemos de pronto, al principio del capítulo 3, Pablo describe algo de lo que tuvo que pasar, o algo de su vida anterior. Algo de lo que cuando él persiguió a la iglesia, algo también cuando él hizo muchas cosas que no agradaban a Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que allí Pablo, como lo dice en versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo hace algo. Podemos ver que Pablo hace una acción. Se mueve en pos de la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: una cosa hago. Hace algo Pablo en ese momento para alcanzar ese propósito, no de él, sino de Dios, porque recordemos que es un llamamiento de Dios. Ahora, mis hermanos, hagamos un pare acá en este momento. Pare chiquito. Si vemos la vida de Pablo persiguió a la iglesia, luego Dios lo llama por medio de Jesucristo. Luego Pablo empieza una vida totalmente diferente.
Él dice que pierde muchas cosas por Cristo, pero él no lo ve como pérdida, sino lo ve como ganancia. Pablo es encarcelado. Pablo tuvo naufragios, tuvo de pronto sufrimientos. Su vida fue muy difícil, pero Pablo no ve como pérdida eso, sino como ganancia. Y vemos que en la vida de Pablo eso pudo haber traído desánimo, pudo haber traído desaliento y decir yo no sigo esta carrera, como lo miramos en el devocional anterior. Pero Pablo, algo que hizo allí fue que creyó al Señor, y por eso, en vez de desanimarse, en vez de decir no, yo no sigo en esta carrera, él se animaba por medio de Cristo. Por eso vemos allí, mis hermanos, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Por eso él se nombra y dice: yo mismo no pude haber ya alcanzado esto, o no mismo ya pretendo haber alcanzado esto. Pablo dice que él no había podido haber alcanzado esto si no era por quién, por medio de Cristo. Por eso dice allí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ahí entra algo muy importante, mis hermanos. Si Pablo hubiese vivido de esos recuerdos, de eso que fue su vida pasada, de eso que fue su vida anterior, de eso que fue su vida cuando perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, de pronto él fuera dicho: no, yo no soy digno de hacer esto, yo no soy digno de predicar el evangelio, yo no soy digno de poder llevar un mensaje de la palabra del Señor, de ser un representante de Cristo aquí en la tierra, no soy digno. Pero Pablo por eso hace algo en ese momento, y es olvidar eso, mis hermanos, es olvidar esos momentos de dificultad. Y por eso, mis hermanos, hoy debemos entender algo: el Señor nos está llamando a eso. De pronto vivimos muchas veces de esos recuerdos, de esa vida pasada, de esa vida que de pronto decíamos: uy, nosotros éramos eso, y nos quedamos en esos recuerdos. O aún a veces anhelamos volver a eso, mis hermanos, anhelamos volver a eso que practicábamos, a eso que de pronto nos deleitamos en ese pecado. Pero Pablo toma una acción allí y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esa meta que tenía clara Pablo. Pero ahí hay un pero. Y es eso que hace Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, mis hermanos, allí Pablo toma esas promesas que Dios le da y las cree de una forma que guarda en su corazón eso y dice: voy a creerle a Dios, voy a creer a ese llamamiento que Dios me está haciendo, a eso que el Señor me ha mandado. Por eso Pablo toma allí, en ese momento, en esos versículos que están allí, y recordemos algo: está encarcelado, está preso por predicar el evangelio, por lo que el Señor le había mandado hacer, mis hermanos. Y Pablo les escribe allí a los filipenses, allí a una iglesia, a un grupo de hermanos, porque como mirábamos allí en el versículo 13, les llama: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, deja atrás ya todo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Mis amados, el Señor hoy quiere que nosotros podamos seguir en esta carrera, podamos seguir a eso que el Señor nos ha llamado, a seguir predicando su evangelio, a seguir viviendo como Él quiere que vivamos. No sé qué el Señor le ha llamado a cada uno de ustedes. Eso solo Dios nos lo dice a cada uno de nosotros.
Pero hay algo claro que debemos hacer, mis hermanos. Es esforzarnos y perseverar. ¿Cómo nos podemos esforzar? ¿Será que es por nuestras propias fuerzas? ¿Será que Pablo lo hizo por las propias fuerzas de él? ¿Cómo perseveraba Pablo? ¿Por las mismas fuerzas, por su mismo conocimiento? ¿O por de pronto por su sabiduría? Aquí es cuando empezamos a entender, mis amados hermanos, que Pablo no podía hacer nada por medio de él, ni por su sabiduría, sino lo hacía ¿qué? Todo por medio de Cristo. Y ahí podemos entender, mis hermanos, cuando Pablo pasaba dificultades, ¿en quién se apoyaba? ¿Será que se apoyaba de pronto en decir, bueno, voy a ver cuál es la mejor estrategia para esto? No, mis hermanos. Recordemos lo que nombré hace un momento. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba encarcelado? Cuando fue encarcelado allí con Silas, oraban por estas personas que estaban allí con ellos. Recordemos algo de historia. Moisés 40 años con un pueblo que lo seguía a él, que seguía lo que él decía, este pueblo, que muchas veces criticaban, muchas veces murmuraban de Moisés. ¿Cómo pudo aguantar este hombre? ¿Cómo pudo seguir este hombre? Perseveraba en Dios y se esforzaba en Dios. Le creía a Dios, mis hermanos. ¿Por medio de qué? De la oración y de su palabra. Es la única forma, mis hermanos, que podemos nosotros seguir esta carrera, como lo está allí diciendo. Como lo dice el versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nombra a alguien muy importante. Dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es importante entender, y en este momento entender, que todo lo que hacemos, o todo lo que el Señor nos permite hacer, no es por nosotros mismos, es por medio de Cristo. Lo que el Señor nos ha permitido hacer en ministerios, o de pronto servirle al Señor, es por medio de Él. Por eso esa perseverancia y ese esfuerzo que aún de pronto decimos nosotros, yo soy esforzado, yo soy valiente. De pronto a veces nos creemos y decimos muchas veces, oh, yo tengo fuerzas físicas, tengo mucha fuerza física, porque tengo un trabajo duro. Pero mis hermanos, recordemos que esto no es de nosotros, esto es del Señor. El Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamamiento. Algunos un llamamiento especial, a otros a predicar el Evangelio, a otros a servirle de una forma especial. No sé, mis hermanos, ¿qué ha llamado el Señor? Pablo lo tenía claro, por eso dice, como lo dice ahí en el versículo 14, prosigo, sigo. Pablo seguía día a día, pero no era por él, porque al final del versículo 14 dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, hay que entender, y debemos entender y tener claro eso, que si el Señor hoy nos está permitiendo hacer algo, o que si el Señor nos está permitiendo hacer algo especial, es por medio de Él. Esa meta que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y que en algunos ya estamos, o en otros de pronto no han empezado, es por medio de Cristo. No debemos olvidarnos de eso, mis hermanos. No debemos olvidarnos que
no puedo hacer nada si no es por medio de Cristo, mis hermanos. Por eso Pablo está allí. Pablo nos dice que proseguir o seguir no es por medio de un esfuerzo mío, sino es un esfuerzo que el Señor me da para que yo pueda seguir adelante. Entonces, cuando hablamos de que yo ya tengo una meta clara, es entender, mis hermanos, y es poder decir hoy, es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que puedo yo llegar a esa meta, que yo puedo sostenerme, que yo puedo ir día a día cumpliendo ese propósito de Dios. Por eso allí debemos entender, mis amados, debemos tener claros en nuestro corazón, mis amados, que todo lo que podemos hacer en esta vida va a tener un premio que nos va a dar el Señor. Pero aún ese premio, el Señor quiere que se lo demos a Él, porque eso no lo hicimos por nosotros. Entonces, mis amados, por eso dice allí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo tenía claro eso, que él no había alcanzado aún nada. Y dice, pero una cosa hago, desecha todo lo que puede de pronto trancar esa meta, que de pronto puede decir, ver que esa meta no la podemos estar cumpliendo por algo que de pronto en el pasado todavía lo tenemos aquí en nuestra mente. Entonces hay algo importante que debemos hacer, mis hermanos, es desechar todo eso. Desechar eso y decir, ya, eso quedó atrás, porque Pablo lo hizo. Pablo dejó eso atrás porque esos recuerdos o eso que había en su corazón no era nada bueno. Por eso dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo hizo lo que Dios le había mandado. Puso sus manos allí en el arado, se dejó guiar por el Espíritu Santo, por Dios mismo, y por eso era que podía cumplir esa meta como Dios quería. Entonces, mis amados hermanos, hoy el ánimo es que podamos cumplir la meta que el Señor nos ha mandado. Si de pronto en ese momento dice, yo no sé qué el Señor me ha mandado, órele al Señor, estudiemos su palabra, que por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios Él va a guiar y va a dirigir a esa meta. Y si de pronto la estábamos haciendo y hay desánimo en este momento, hay desaliento, diciendo ya no quiero seguir, oremos y vayamos a la palabra del Señor para poder animarnos por medio de ella. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, para poder llegar a esa meta. Y de pronto usted dice, querido oyente que está allí, dice, pero yo no tengo metas. Mi meta de pronto es trabajar, tener dinero, o trabajar fuertemente, tener un prestigio. Sí, es algo que no es malo, pero hay una meta más grande en este día, y es que usted conozca del Salvador, conozca de Cristo, quien le da vida eterna. Y ese es mi ánimo que quiero darle hoy a usted, querido oyente. Si usted no conoce de Cristo, le animo a que hoy pueda conocer de Cristo, de ese Salvador que da una meta eterna, una meta que lleva a la eternidad. ¿Cómo lo conoce? Por medio de su palabra. Puede usted hoy confesar y decir, soy pecador, no merezco a Cristo, pero Cristo me quiere dar salvación, creyendo en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Allí paga todos mis pecados. Y hoy puede arrepentirse usted y decir, quiero empezar a correr una verdadera carrera y tener un propósito en Cristo Jesús. Le animo a eso. Entregue hoy su vida a Cristo. Entregue hoy su vida a Cristo y ponga una meta en Cristo. Le animo a eso. Oramos. Mi buen Rey, te damos gracias. Gracias porque hoy nos anima, Señor, a que nuestra meta, Señor, seas tú primeramente.
que nuestros ojos sean puestos en ti primeramente. Ayúdanos, Señor, a ello. Ayúdanos a no desviarnos de ello, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de ese propósito que es predicar tu evangelio, de andar en una vida, Señor, como tú quieres que andemos, de andar en una vida, Señor, como tú la has mostrado en tu palabra. Ayúdanos a ello, Señor. Guíanos, Padre Santo, y dirígenos, mi buen Rey. Que día a día podamos conocerte más por medio de tu palabra, perseverar en la palabra, perseverar en la oración, Señor, para poder seguir siendo guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Dejamos a tus pies esta oración en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.